Good afternoon. We are the group that is going to talk about CEO Steve Jobs, and the authors are Rosana Mesa, Cindy Sosa, Natalia Rodríguez, Jessica Chaparro, and me, Jacqueline Cardoso. What is a CEO? Chief Executive Officer, que en español es director ejecutivo. Un director ejecutivo CEO es el ejecutivo de más alto rango en una empresa. En términos generales, las responsabilidades principales de un director ejecutivo incluyen tomar decisiones corporativas importantes, administrar las operaciones y los recursos generales de una empresa, actuar como el principal punto de comunicación entre la junta directiva y las operaciones corporativas. En muchos casos, el director ejecutivo actúa como la cara pública de la empresa. What does a CEO do? Los directores ejecutivos son responsables de administrar las operaciones generales de una empresa. Esto puede incluir delegar y dirigir agendas, impulsar la rentabilidad, administrar la estructura organizativa de la empresa, la estrategia y comunicarse con la junta. Stephen Paul Jobs was an American businessman, industrial designer, business magnate, media owner, and investor. He was the co-founder and CEO of Apple and the single largest shareholder of the Walt Disney Company. Who is Steve Jobs and what did he do? Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1995, San Francisco, California, Estados Unidos. Jobs fue entregado en adopción al matrimonio formado por Paul y Clara Jobs, maquinista y ama de casa, respectivamente. Sus padres biológicos fueron dos estudiantes que no disponían de medios para poder hacerse cargo. Since he was a child, he lived in the Californian city of Mount Viet, que se caracteriza por ser un importante centro de la industria electrónica estadounidense. Todo aquello influyó en Steve Jobs a la hora de decantarse por un futuro profesional relacionado con el sector. He was only 12 years old when he joined the Hewlett Packard Explorer Club, asociación juvenil en la que los ingenieros de la compañía Hewlett Packard enseñaban a niños y jóvenes en las últimas creaciones en el terreno de la informática. Estudió en el Instituto Homestead Viet y posteriormente Steve Jobs ingresó en la Reed College, una universidad situada en Portland, Oregón, pero abandonó los estudios universitarios un semestre más tarde. En aquella época coqueteó con las drogas y se interesó por asignatura como filosofía, llegando a viajar a la India en la búsqueda de un sentido espiritual. A su vuelta y tras una práctica en la empresa Hewlett Packard, así en alto, en 1974, John fue contratado como diseñador por Atari, compañía pionera de la por entonces naciente industria de los videojuegos. El nacimiento de Apple, en aquella época, John se convirtió en socio del ingeniero Steven Wozniak. Así comenzó a fijarse en el potencial del ordenador doméstico en el que trabajaba su amigo. En el garaje crearon su primera oficina, pusieron en marcha una placa base y luego un ordenador completo de Apple, considerando el primer ordenador personal de la historia. En 1976, con el dinero obtenido de la venta de su furgoneta Wolfsawet, fundaron la empresa Apple Computer, con sede en el garaje de la familia de Steve Jobs. John eligió el nombre Apple como un homenaje a su fruta favorita, la manzana. Después de tener problemas con la cúpula directiva de la empresa que él mismo fundó, renunció. Jobs vendió entonces todas sus acciones, salvo una. Ese mismo año recibía la Medalla Nacional de Tecnología del presidente Ronald Reagan, cerrando con este reconocimiento esta primera etapa como emprendedor. Regresó en 1997 a la compañía, que se encontraba en graves dificultades financieras, y fue su director ejecutivo hasta el 24 de agosto de 2011. En ese verano, Apple sobrepasó a Exxon como la empresa con mayor capitalización del mundo. En su segunda etapa en Apple, también cambió el modelo de negocio de la industria musical, aprobó el lanzamiento del iPod en 2001 y en 2003 la tienda online de música de iTunes. Steve Jobs en Next Computer y Pixar.
Jobs fundó una nueva compañía informática, Next Computer, en el año 1985. A continuación, compró el director cinematográfico estadounidense George Lucas por $10 millones. La división de animación de la productora del cineasta Lucasfilm Limited. 1986 nació en los estudios de animación Pixar, centrados en la producción por ordenador de películas de dibujos animados. Steve Jobs participó activamente en la creación de la película Toy Story. En 1989, Next Computer lanzó su primer ordenador repleto de funciones, pero que no resultó rentable por su elevado precio y su incompatibilidad con la mayoría de los sistemas existentes en el mercado. Steve Jobs cerró la división de ordenadores en 1993. Fallecimiento de Steve Jobs. Falleció en su casa de California a las 2 de la tarde del 5 de octubre del 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de las metástasis del cáncer de páncreas, que le fue descubierto en 2004, por el cual, por el que en 2009 había recibido un trasplante del hígado. El día anterior había perdido la conciencia y murió estando su esposa, hijos y hermana a su lado.